Hola, Dios te bendiga. Quiero compartir contigo este mensaje y está titulado La verdad os hará libres. En este mensaje, Dios nos habla sobre la importancia de ser verdaderamente libres. Esto lo vamos a encontrar en Juan 8, del 31 al 38. Y nos habla sobre la fidelidad, permanecer en Dios y sobre las enseñanzas que Jesús había hecho a sus discípulos y que pues son para nosotros también, a todo el que quiera ser verdaderamente libre. En esta palabra podemos ver que Jesús exhorta a sus discípulos a seguir sus enseñanzas y a permanecer en Él y en su palabra. Dice el texto 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, después de haber predicado: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esos judíos habían conocido lo que era la ley y lo que el linaje de Abraham, de los cuales ellos eran descendientes. Pero al llegar a Jesús a decirles esto, para ellos era algo difícil, ya que ellos ya llevaban un tipo de enseñanza. Sin embargo, Jesús les dice que permanezcan en su palabra, en su verdad, y que serán verdaderamente libres. Jesús perdona los pecados para ser verdaderamente libres. Él vino con el propósito de que sea conocida la verdad. Los discípulos habían entendido esto, sin embargo, los judíos aún seguían con enseñanzas de sus antepasados. En Lucas 3:8 se habla del mismo tema, del linaje de Abraham. Y Juan el Bautista, aquel que había bautizado a Jesús en el río Jordán, les decía a estas personas, después de que habían recibido el mensaje, les decía pues que eran hipócritas todavía, porque se querían aferrar a las enseñanzas pasadas que no servían, que eran vanas, que eran palabra de hombre. Y también pues que habían pasado de generación a generación, y les decía generación de víboras. En el texto 3:8 de Lucas les dice Juan: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Los judíos tenían esta enseñanza que llevaban por años y creían que estaban en lo correcto. Sin embargo, Juan el Bautista y Jesús les decían no. Jesús dijo: serán verdaderamente libres. Quiere decir pues que ellos solo conocían una parte de la verdad. Pero al conocer la palabra de Dios, se nos es revelada toda la verdad. Entonces, ¿cómo podemos tener toda la verdad? Mándeme, amor. Nosotros podemos tener toda la verdad al obedecer las enseñanzas de Jesús, a permanecer en su palabra y ser fieles. El aprendizaje de que Dios puede levantar hijos a Abraham nos da una enseñanza de que Dios puede levantar a personas
más inesperadas para que sea predicada su palabra y para que puedan llevar esa luz y esa verdad a aquellos que están esclavizados y que tienen ese desconocimiento. Muchas veces nuestras raíces o herencia es lo que está predominando en nuestras enseñanzas. Pero Jesús es claro al decirnos que no es en nuestras raíces o nuestra herencia lo que importa, sino nuestra relación personal con Él. A veces es más fácil confiar en nuestras tradiciones y en lo que recibimos de nuestros padres, de nuestros hermanos, lo que ellos hacían para, en su entendimiento, honrar a Dios. Sin embargo, Jesús nos muestra otra cosa, otra manera de honrarlo verdaderamente. Si nosotros queremos realmente ser salvos, necesitamos realmente tener una fe personal con Jesús y que sea verdadera. No importa la familia, la educación o la posición social o lo que nos hayan enseñado nuestros padres, nuestros abuelos, las tradiciones que llevaban. No porque ellos las hacían, tenemos que imitarlas nosotros. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer, no lo que creemos que debemos de hacer. Lo que cuenta en nuestra fe es nuestra actitud de arrepentimiento y la humildad. ¿Qué significan frutos dignos de arrepentimiento? Pues es demostrar un cambio genuino en nuestra vida y un compromiso con Dios en las acciones, pensamientos y comportamiento. Aquí les voy a dejar unas preguntas que nos hacen reflexionar. ¿Estamos reflejando el amor de Cristo y la gracia de Dios en nuestro comportamiento y trato hacia los demás? Esa es una pregunta que les voy a dejar para que la analicen. Los cambios que Jesús hace en nuestra vida producen gracia y la misericordia de Dios. Y en los frutos dignos de arrepentimiento. Quiere decir que cuando nosotros tenemos un compromiso realmente con Dios, tenemos frutos de arrepentimiento. Que no estamos pensando pues hacerle el daño a otra persona o hacer lo que queremos, sino que ante toda circunstancia buscamos la dirección de Dios. Y nos cuesta, claro que nos cuesta, pero cuando nosotros dejamos todas nuestras cargas delante de Dios y que Él sea el que nos dirija, siempre va a ser mejor que lo que nosotros podamos decidir, ya que nuestra mente es finita, tiene un límite y pues la de Dios no. La de Dios es perfecta y Él conoce todo, pasado, presente y futuro. Y Él conoce cuando nos estamos acercando por interés, cuando nos estamos acercando por compromiso o cuando nos estamos acercando de verdad, en sinceridad. Así que yo te invito a que pues tú lo hagas y que descubras cuál es esa libertad real que Dios quiere que vivas en tu vida, así como lo ha hecho conmigo, así como lo ha hecho con muchos, y que nos ha mostrado que sus planes van más allá de lo que nosotros podemos llegar a imaginar y que podemos hacer más de lo que nosotros creíamos que estábamos haciendo bien para honrarlo, y nos muestra la manera agradable delante de Él de hacerlo. Dios te bendiga, deseo que haya sido de mucha bendición este mensaje para ti y que puedas examinarlo y que puedas tener esta intimidad con Dios que a Él le agrada. Bendiciones.